Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ahora sí vamos a iniciar, ¿de acuerdo? El tema del día de hoy está bastante interesante, ya que vamos a hablar del equipo de protección personal como la última barrera de la seguridad. Honestamente, es uno de los temas que no me gusta promover porque el equipo de protección personal es como el menor esfuerzo para el control de los riesgos en el ámbito industrial, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. El equipo de protección personal es la última barrera entre la persona y el riesgo. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de esta sesión? El objetivo de este curso es conocer y analizar los requerimientos para la selección apropiada del equipo de protección personal con base al nivel de control de seguridad acorde a los riesgos tolerables de la organización. ¿De acuerdo? El EPP es la última barrera, el último nivel de protección a considerar dentro de cualquier empresa. Ahora, el cuidado no le cuesta nada y el descuido puede costarle la vida. Si no cree que sea seguro, probablemente no lo sea. Prácticamente son frases de seguridad, ¿de acuerdo? Inspiradas en el hecho de que las personas deben de protegerse y ser conscientes de los riesgos que implican sus trabajos. Vamos a hablar un poquito de la estadística de accidentabilidad en México. Hemos visto que se ha conectado gente de Panamá, de El Salvador, de Honduras. Saludos. Sin embargo, esta normativa que vamos a ver en este curso va a tener un mayor enfoque a las normas en México, ¿de acuerdo? Vamos a tomar algunas de referencia, como las normas ANSI y los certificados europeos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dar valor a esta sesión. Ahora, de los riesgos de trabajo o accidentes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurren 1,446 riesgos de trabajo por día, ¿de acuerdo? En el territorio nacional. Ahora, en promedio, 4 defunciones por día como resultado de los riesgos de trabajo. Vamos a analizar nuevamente datos. Y aquí de los datos, en el tema de la antigüedad en el puesto de trabajo, vamos a analizar los principales datos que son los de mayor incidencia, que es la antigüedad en el puesto de trabajo y los riesgos de trabajo ocurren cuando las personas tienen menos de 29 días en el puesto. Ahora, eso se da por la falta de capacitación y conciencia y porque no se definen roles y responsabilidades en los centros de trabajo. Cuando se tienen de 1 a 4 años, se da por el exceso de confianza en las personas, ya que hemos abordado que la rotación en México y en Latinoamérica hoy día es de 2 años promedio. Las personas duran dos años promedio en los trabajos que se tienen en cualquier empresa. Y esto considerando las generaciones laborales activas hoy día, que son las generaciones millennial y centennial y la generación X. Entonces hablamos de personas que tienen entre 20 y 40 años, 45, que son la mayor parte laboralmente activa. Ahora, vamos a tratar de enfocar estas estadísticas al tema en cuestión. Y de los accidentes de trabajo, según la región anatómica y grupos de edad, los de mayor agresión o el top offender es muñeca y mano, agresiones en muñeca y mano o lesiones en muñeca y mano, ¿de acuerdo? Son las de mayor incidencia para personas que tienen entre 20 y 26 años. 24 26 años son las que representan mayor incidencia en el sector industrial. El segundo agresor es tobillo y pie. Si hablamos de equipo de protección personal, prácticamente estamos hablando de protección de manos y protección de pies. Entonces puede ser bota de seguridad, calzado de seguridad, pueden ser guantes, ¿de acuerdo? O mangas enfocado al tema de la protección en muñecas, ¿de acuerdo? Ahora,
¿cuáles son las lesiones con mayor incidencia? Las quemaduras, las heridas normales o heridas abrasivas, traumatismos superficiales, golpes, luxaciones. De estas, nosotros podemos, a grosso modo, determinar cuáles son el tipo de procesos que tienen menos controles en seguridad. ¿De acuerdo? Si hablamos de quemaduras y corrosiones, prácticamente estábamos hablando de sustancias químicas, ¿de acuerdo? A las cuales se tienen bastantes riesgos dentro de las empresas. Heridas pudiera ser debido a los procesos de manufactura. Lo que es Latinoamérica, la mayor parte de los países se enfoca a la manufactura o a la maquila de partes para las diferentes industrias. Y aquí hablamos de cuestiones de ensamble, procesos de grabación, procesos de inspección, procesos de calidad como tal, al momento de realizar este tipo de operaciones. Ahora, de las enfermedades de trabajo según la ocupación, las de mayor agresión relacionadas al tema de protección, dermatitis de contacto, enfermedades en ojos, afectaciones respiratorias, ahí hablamos un poco de sustancias químicas, cáncer ocupacional, son las de mayor agresión. Entonces debemos de entender cuáles son las causas principales y en nuestra empresa, en nuestro sitio de trabajo, cuáles son las de mayor agresión con respecto a la matriz de accidentabilidad que tengamos. Referencias normativas. Vamos a hablar de la norma 017 de la STPS, que nos habla del equipo de protección personal. La norma 027 STPS, que nos habla de las actividades de corte y soldadura. Norma 10, agentes químicos contaminantes en ambiente laboral. Norma 4, sistemas de protección en seguridad de maquinaria y equipo. El EN, que es el Reglamento Europeo 2016-425, relativo a los equipos de protección personal. Las normas ANSI, que es la American National Standard Institute, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. La norma 018 STPS, que nos habla del sistema globalmente armonizado, y la 29 de trabajos eléctricos en México. Ahora, de las principales causas relacionadas a los accidentes en Estados Unidos, la protección contra caídas es el principal agresor. Y aquí hablamos de equipo de protección personal para la reducción a caídas o prevención de caídas al momento de realizar trabajos peligrosos. Comunicación de peligros, hablando de sustancias químicas. El tercer agresor o segundo agresor en el tema de equipo de protección personal es la protección respiratoria. Nos vamos al otro equipo que es la protección ocular y facial, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que de los principales riesgos son el tema respiratorio por la exposición a sustancias químicas y la protección ocular y facial por la proyección a partículas o cualquier otro material sólido. Ahora, en México existe la norma 017 STPS 2008, la cual se encuentra en proyecto de actualización en su versión 2017 y no tiene muchos cambios, sin embargo se enfoca más en la aplicación de las medidas y controles que exige la norma. El 5.2 nos habla de identificar y analizar los riesgos de trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores en cada puesto de trabajo. El 5.3 nos pide determinar el equipo de protección personal que debe de utilizar el trabajador en función a los riesgos que está expuesto. Ahora, el 5.4, este es de los puntos más relevantes, nos pide proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones: que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo, es decir, que los minimice, ¿de acuerdo? Que en su caso sea de uso personal. Eso es muy importante y vamos a hablar un poco de la experiencia. Muchas veces las empresas compran 5 arneses para 30 personas de mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Que no se le da el uso adecuado, la gente no cuida el equipo, la gente no inspecciona, no hace su checklist, resulta que un equipo sufrió un daño, nadie lo reporta, eventualmente se tiene un accidente y por ende causa afectaciones que pudieran desencadenar en un accidente real.
que esté acorde a las características físicas de los trabajadores. Punto importante, en la nueva versión 2017 nos habla de que los equipos sean ergonómicamente adecuados para el personal. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado cuando se hace este tipo de estudios en las empresas? Muchas veces los guantes, hablando de guantes o de protección en manos, se le dan guantes al personal, al trabajador, y resulta que las empresas nada más tienen de la talla 5 a la talla 9. Y la persona que nosotros contratamos es mucho más pequeña, su talla en manos es mucho más pequeña, y resulta que la talla más pequeña de este fabricante no le queda holgado. ¿Cuál es el problema? Nosotros pudiéramos desencadenar un accidente en caso de que la persona entre en contacto con un guante holgado en una máquina donde existe el riesgo de atrapamiento. Entonces, por eso es muy importante definir el proveedor, el fabricante, qué equipo le voy a dar en mi personal con los niveles de protección respectivos, para considerar sobre esto la seguridad que necesita mi gente al momento de realizar sus operaciones. El siguiente punto nos habla de que el patrón debe de contar con las indicaciones, instrucciones o procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitación, mantenimiento, resguardo y disposición final. Ahora, problema real. Muchas veces los responsables de planta o responsables de seguridad no tienen un procedimiento definido sobre la entrega del uso del equipo de protección personal. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? El personal, por desconocimiento, no cambia su equipo de seguridad y trabaja con un equipo en malas condiciones durante meses. ¿Por qué? Porque nadie le hace caso, porque no conoce un proceso y por ende esto desencadena un riesgo. Ahora, vamos a hablar de las causas de los accidentes. La primera causa es el desconocimiento del riesgo. ¿Qué es lo que pasa? No se conocen ni los riesgos de proceso ni los peligros. El siguiente punto, improvisación. El siguiente punto, exceso de confianza. Y la limitada conciencia personal, social y empresarial. Ahora, de estos puntos, los más relevantes relacionados al riesgo, hablamos de que las personas no conocen el riesgo. ¿Qué es necesario efectuar? Un análisis de riesgo a proceso. ¿De acuerdo? Claves o definiciones clave, perdón. Vamos a ver peligro. ¿Qué es un peligro? Un peligro, pues, es cualquier fuente o situación con el potencial de causar un daño. ¿De acuerdo? Cualquier circunstancia, fuente o situación con el potencial de afectar la salud del colaborador va a ser un peligro. El siguiente punto, riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento de exposición peligrosa y la severidad de los daños. El riesgo aceptable es el riesgo para el cual la probabilidad de que ocurra un incidente o exposición y la gravedad del daño podría resultar en un nivel bajo, como lo sea razonablemente posible para la empresa. Ahora, me voy a quedar un poquito en este punto. ¿Por qué? El propósito de este curso es definir el equipo de protección personal para aquellos riesgos tolerables dentro de la organización. Hablando del EPP, yo no estoy a favor del equipo de protección personal y no lo promuevo. De hecho, nosotros no suministramos equipo a las empresas. ¿Por qué? Porque el suministrar equipo de protección personal es la última barrera de la seguridad para la prevención de los accidentes y la protección al personal. Nosotros le apostamos más a la ingeniería en seguridad, a la reingeniería de procesos, ¿de acuerdo? Para optimizar los recursos que se tienen dentro de la empresa y que el colaborador se vea beneficiado. Ahora, vamos a ver dos definiciones: condiciones inseguras y actos inseguros. Las condiciones inseguras prácticamente son aquellas que se derivan de la inobservancia o la desatención de las medidas estándar. ¿De acuerdo? Si ya se definió un estándar de trabajo en el uso del equipo, en el uso de la maquinaria, en la operación del proceso, se debe de seguir.
Sin embargo, si se desvía de esa condición y se encuentra en malas condiciones, deteriorado, desgastado o dañado, eso va a generar una condición insegura. Ahora, un acto inseguro son las acciones realizadas por el trabajador que implican la omisión o violación a un método de trabajo o medida determinados. ¿De acuerdo? Aquí el trabajador, él por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Asume u omite ciertas reglas o procesos. Lo que no puedes entender, no lo puedes poseer. Equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que puedan ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo. El equipo de protección colectiva es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Conciencia. Vamos a hablar aquí de la conciencia bien y el mal, y la conciencia, situación, contexto o entorno. Seguridad y salud en el trabajo. Prácticamente la seguridad y salud en el trabajo tiene la misión de gestionar los riesgos de seguridad, identificando, evaluando y controlando estos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante entender que el Departamento de Seguridad, en conjunto con el personal de planta, tienen la misión de llevar a cabo estos análisis de proceso para determinar las medidas de control más apropiadas. En la inversión o control, hablamos de la efectividad de los controles, y aquí me voy a tener un poco, debido a que hay 5 niveles de control, 6 si nos vamos a la NFPA 70E, la cual nos habla de esos niveles de control, en las cuales el 6º nivel es la conciencia o la capacitación. ¿De acuerdo? El nivel 1 nos habla de la eliminación. El nivel 2 de la sustitución. El nivel 3 de los controles de ingeniería. El nivel 4 entra en la capacitación o conciencia. El nivel 5, el control administrativo. Y el nivel 6, el equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Dentro de estos niveles, nosotros como encargados o responsables de área debemos de efectuar los análisis para validar si es posible eliminar el riesgo, ¿de acuerdo? Y sobre esto, garantizar que el riesgo no esté presente en la operación, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos, por ejemplo, de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral, hablamos de algún agente tóxico o peligroso. El cuestionamiento debería de ser, ¿existe la posibilidad de eliminar esa sustancia química del proceso? Eliminando el peligro, la exposición, el proceso es hermético, el proceso es de aplicación directa, aplicación manual, se tiene una exposición directa por parte del personal. Puedo sustituir el proceso, puedo semi-automatizarlo, en donde el operador tenga menos contacto o minimice el contacto directo a este tipo de riesgos. Puedo meter algún control de ingeniería que automatice la aplicación de esta sustancia química y adicional active algunos módulos o algunos elementos de protección colectiva que me permitan captar estos contaminantes o partículas que se emiten dentro de un ambiente de trabajo. En la parte 4 nos habla de los controles en la conciencia. Hablando un poco de la capacitación y las habilidades del personal, debemos de entender que las personas deben de estar capacitadas a los riesgos. Eso nos piden las normas, al menos aquí en México, y cualquier otro estándar a nivel internacional nos habla de capacitar a las personas que realizan o efectúan los procesos para que conozcan los riesgos a los cuales se exponen. La última barrera, perdón, la antepenúltima, es el control administrativo, y aquí vamos a hablar de desarrollar procedimientos, indicaciones, instrucciones, ¿de acuerdo? Todos los procedimientos deben de ser claros, entendibles para todo el mundo, y estos deben de ser comunicados. Ya como última barrera, hablamos del equipo de protección personal. De hecho, es el nivel más bajo.
Entonces, ¿a qué los invitamos nosotros? A que ustedes eviten el hacer uso del equipo de protección personal en la mayor parte de sus procesos. Sabemos que por ende va a haber riesgos residuales. Sin embargo, debo de garantizar que sean los menos posibles. Ahora vamos a hablar un poco de los sistemas de protección y control de acuerdo al nivel de riesgo. ¿Qué debo de considerar? Controlar los riesgos desde el origen, desde el punto de emisión, seleccionando equipos adecuados. Me voy a reunir con el personal de compras, con el personal de inversiones de la empresa y hablar sobre las medidas de seguridad o controles de seguridad que deben de traer las máquinas previo a su adquisición para poder instalarlas dentro de las instalaciones de mi empresa. Y para eso se debe de efectuar un procedimiento de gestión de cambios. ¿De acuerdo? El siguiente punto, debo de sustituir los productos peligrosos por unos menos peligrosos. Algunas veces es costoso efectuar eso. A mí me llegó a pasar en el ámbito de experiencia laboral, en alguna planta donde se trabajaban partes de avión. ¿Y cuál era el tema? Se utilizaban muchas sustancias a base de metales pesados, como el níquel, cadmio, titanio, zinc, y de estas sustancias se intentó efectuar la sustitución de ciertos materiales. Sin embargo, el costo fue muy elevado. Debido a la mezcla de los componentes, a la resistencia de los materiales, se debe de hacer un estudio de ingeniería para poder validar si hay otras sustancias que tengan menos efectos dañinos al personal de la empresa. Voy a validar si es posible aislar el proceso mediante métodos húmedos. Aquí hablamos de un lavador de gases, un scrubber o una extracción local. ¿De acuerdo? Hablando, por ejemplo, de trabajos de corte y soldadura, un extractor local o portátil. Puedo validar los controles sobre el medio de propagación, hablando del orden, la limpieza y la ventilación en general, separación entre el emisor y el receptor o algún sistema de alarma. Ahora, este punto es muy importante. Si voy a instalar controles de ingeniería en el medio de propagación de las partículas materiales o donde se encuentre el agente peligroso, debo de validar que realmente tenga la capacidad de disminución del riesgo que yo pretendo lograr. Ahora, la ventilación, ¿cómo voy a validar la cantidad de extracción o ventilación en un sistema? Mediante un laboratorio certificado para este tipo de pruebas. Normalmente estas pruebas se hacen con normas de referencia americanas o de Estados Unidos, y estas normas son para la fabricación de este tipo de componentes. Si nos vamos al tema de aislamiento acústico o térmico para evitar el contacto directo con superficies calientes, pues debo de validar los materiales, que sean adecuados al proceso, que sean de Kevlar, de fibra de vidrio, o algún material realmente funcional para minimizar el riesgo por parte del personal. El punto 3, control mediante medidas organizativas, control de compras, métodos de trabajo, formación e información, rotación del personal. Aquí punto muy importante, debemos de darle la importancia al personal de compras. ¿Por qué? Porque ellos son el primer filtro para ingresar materiales, sustancias o equipos al interior de la empresa. Debemos de validar que ellos conozcan los requerimientos claves de seguridad, tanto en hojas de seguridad, en materiales, en equipo, en herramienta, para garantizar que esos materiales en efecto no provoquen más daños o alteraciones a los procesos que puedan desencadenar en un riesgo. El punto 4 es el control para proteger al receptor, un sistema de protección colectivo o un sistema de protección personal. Los sistemas de protección colectivos normalmente protegen a uno o más colaboradores dentro de un mismo ambiente de trabajo. Y el sistema de protección personal o sistema de protección individual son por cada uno de los colaboradores de manera directa. ¿Qué es lo que se debe de procurar en este tema?
Debemos de garantizar que los riesgos sean tolerables o aceptables por parte de la empresa, asumiendo que los riesgos están presentes y que la probabilidad de que ocurra un daño o afectación al personal está presente. Si hablamos de la cultura de seguridad, siempre hablamos de la curva de Bradley de DuPont, que nos habla de las 4 etapas de seguridad. Para llegar a esto, honestamente, en experiencia, yo considero que al menos de 3 a 5 años para poder garantizar una cultura de seguridad dentro de su empresa, teniendo la participación activa de la alta dirección, el compromiso de la alta dirección y el compromiso de las gerencias. Si no hay esta participación desde la alta dirección, es imposible llegar a una cultura de seguridad con un nivel de interdependencia. Muchas de las empresas que nos ha tocado visitar están en una dependencia de seguridad al nivel supervisión. Requieren que exista alguien de seguridad que los esté monitoreando, supervisando, regañando, orientando y que les esté llamando la atención por cada una de las desviaciones que ocurren en planta. Ya nos ha tocado entrar a plantas en donde la gente reacciona por instinto natural, sabe que la máquina es peligrosa, sabe que no debe de meter las manos y es su manera de trabajar. No existe una persona responsable del departamento de seguridad. Sin embargo, la persona por instinto sabe que no debe de hacer ciertas cosas que pueden desencadenar en un riesgo, en una fatalidad o en un accidente. Ahora, el tercer punto es cuando uno se vuelve independiente, cuando se logra que la seguridad permee en cada una de las personas de manera independiente, y una vez que las personas ven la seguridad por sí mismos, interiorizan y logran ese reconocimiento individual de la seguridad, vamos a pasar a la etapa 4, que es la interdependencia. Me cuido yo y cuido a otros. Yo soy capaz de detectar esas condiciones de riesgo que pueden afectar a cualquier otro colaborador dentro de mi empresa. Ahora vamos a hablar del equipo de protección personal contra el equipo de protección colectivo. ¿Qué es lo que debemos de hacer en un análisis de riesgo? El análisis de riesgo debe de ser selectivo, ¿de acuerdo? Debe ser específico por cada uno de los puestos de trabajo. Debemos de procurar ver más allá de lo que miramos. Debemos de observar el proceso y analizar realmente cuáles son todos los procesos y funciones que lleva a cabo la persona. En el mayor de los casos, que es lo que se efectúa en planta, ven que hay superficies cortantes y al personal se le da un guante de protección con resistencia al corte. Sin embargo, maneja sustancias químicas y se protege al corte. El guante es resistente a la abrasión o corte, sin embargo, no es resistente a las sustancias químicas. Nos llegó a pasar en alguna planta en donde se le dieron guantes de corte a una persona, un colaborador, y en la parte superior tienen la protección de tela, en la parte inferior tienen la protección de neopreno, normalmente los guantes de corte. ¿Qué pasó? Que la parte superior se impregnó de sustancias químicas y provocaron una dermatitis al personal por contacto directo con esas sustancias porque la parte superior no estaba protegida a los agentes químicos en este sitio de trabajo. Es importante considerar todo el proceso, ¿de acuerdo? Que sea integral, que identifique todas las actividades que se realizan. Es más que una simple visita de seguridad. No es llegar y a grosso modo validar qué es lo que se requiere y qué es lo que no se requiere. En algún momento me llegó a pasar con alguna empresa fabricante de equipo de protección personal, no voy a decir ninguna marca, pero de estas empresas de equipo de protección personal, ¿cuál es el verdadero problema? Que muchas veces no se les capacita en la materia de su producto que ellos ofrecen al sector industrial. Llegan como expertos en la materia de protección personal, nos recomiendan los guantes más caros, la carilla, la careta, los guantes más caros, los lentes más caros, sin embargo, no me sirven a mi proceso. ¿Por qué? Porque a ellos les pagan por comisión. Entonces, el verdadero problema radica en que no son expertos en la materia, simplemente llegan,
medio me recomiendan algo que ellos creen que me va a funcionar y no le dan seguimiento a la aplicación real o a la funcionalidad del equipo. ¿De acuerdo? Es más que una simple visita de seguridad, debe de estar orientada. Tenemos una idea de que comprobaremos en campo sobre el terreno, de que lo vamos a aplicar, lo vamos a usar, vamos a darle seguimiento y debe ser participativa. Debemos de tener contacto con los trabajadores y completar la información con base a las indicaciones del fabricante. Es muy importante involucrar a todo el personal de la organización, ¿de acuerdo? Al personal de producción, de ingeniería, de calidad. ¿Por qué? En alguna planta nos llegó a pasar cuando se trató de hacer una implementación de equipo de protección personal contra pinchazos. Resulta que los guantes tenían protección de neopreno y se fabricaban tarjetas electrónicas. El plástico que quedaba del guante en la tarjeta electrónica ocasionaba defectos o daños de calidad. ¿Por qué? Porque la tarjeta se quedaba impregnada de un plástico de neopreno y eso al momento de efectuar el ensamble de los componentes ocasionaba daños. Entonces debemos de tratar de que el análisis sea integral y realmente sea benéfico. Por eso les digo que el IPP es la última barrera entre la seguridad y la persona. Muchas veces también debemos de considerar el proceso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde los invito a que ustedes analicen más allá de lo que ocurre dentro de la empresa en el ámbito de seguridad. Ahora, ¿qué nos pide la norma, al menos en México? Nos pide tener una matriz de equipo de protección personal en donde se identifiquen los riesgos por cualquier método que ustedes gusten. De hecho, pueden visitar el podcast de riesgos, el video de riesgos, en donde tenemos los métodos con los cuales ustedes pudieran determinar cuáles son las medidas de control. Debemos de definir cuáles son los agentes físicos, químicos, los agentes de seguridad o ergonómicos, y sobre esto definir cuáles van a ser los equipos de protección personal para cada una de las partes o regiones anatómicas a proteger al personal de la organización. Debemos de garantizar que el EPP esté certificado o acreditado ante algún instituto. Aquí en México existen normas para la fabricación de equipo de seguridad, ¿de acuerdo? Estas normas de equipo nos dan las pautas de qué es lo que debe de cumplir el equipo, qué es lo que debe de integrar en su fabricación el producto para poderlo introducir al mercado. Muchas empresas en México compran equipo de protección personal fabricado a empresas mexicanas, sin embargo no cuenta con acreditaciones o certificaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Las normas o institutos que validan el equipo de protección personal es un mundo, son bastantes organizaciones. De las más conocidas es ANSI o CE de la Comisión Europea, las ISO. Aquí podemos hablar de algún otro estándar como la NIOS, entre algunas otras. Ahora, ¿qué es importante entender? Que realmente el equipo que yo voy a emplear dentro de mi empresa sirva para proteger a mis colaboradores, considerando que es la última barrera entre ese riesgo y ellos. Ahora, ¿cómo se clasifica el EPP de acuerdo a las categorías de protección? Hay 3 categorías. La categoría 1 nos habla del equipo de protección personal para la protección de los trabajadores contra riesgos mínimos. Ahorita vamos a ver qué es un riesgo mínimo. Categoría 2, equipo de protección personal que no entra en la categoría 1 y no entra en la categoría 3. Y la categoría 3 es el equipo de protección personal para la protección de los trabajadores contra riesgos muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud. Entendiendo un poco esto, la categoría 1 son productos simples como guantes para jardinería, gafas de sol, y muchas veces el fabricante puede autocertificarse. Es un proceso que requiere el desarrollo de un archivo técnico que incluye la declaración de conformidad con el propio fabricante. Es lo que pasa muchas veces en México. Ahora, la categoría 2, cascos de seguridad y deportivos, calzado de seguridad, prendas de alta visibilidad que requieran un tipo de certificado de la S, de un organismo acreditado o los certificados europeos.
Ahora, la categoría 3 son productos complejos como equipos de respiración, equipos anticaídas y ropa de protección frente a sustancias químicas. Estos equipos son especiales para las actividades que se van a desarrollar. Vamos a hablar de categoría 1 y la categoría 1 incluye exclusivamente los siguientes riesgos: lesiones mecánicas o de impacto, contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con agua, contacto con superficies calientes que no excedan 50 grados, lesiones oculares causadas por la luz solar, salvo de observación del sol, condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema. La categoría 2 incluye riesgos distintos enumerados de la 1 y la 3. Muchas veces en la categoría 2 entran los equipos o prendas de protección corporal. En la categoría 3 incluye exclusivamente los riesgos que pueden tener consecuencias muy graves como la muerte o daños. Estos pueden ser irreversibles para la salud en relación a lo siguiente: sustancias y mezclas peligrosas para la salud, las atmósferas con falta de oxígeno, agentes biológicos nocivos, radiaciones ionizantes, ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de las temperaturas del aire, al menos 100 grados. Ambientes con bajas temperaturas, cuyos efectos sean comparables a la temperatura del aire de menos de 50 grados o menos. Caída de altura, descargas eléctricas, ahogamiento, cortes por sierra de cadena o accionamiento a mano, chorros de alta presión, heridas de bala o arma blanca y ruidos nocivos. Vamos a ver los tipos del equipo de protección personal. Protección respiratoria, máscaras, mascarillas, filtros, boquillas. Protección ocular y facial, gafas de protección, pantallas faciales, protectores oculares y faciales, caretas de protección. Protección de la cabeza, cascos de seguridad, ropa, guantes de protección, donde se incluye también la ropa de alta visibilidad, con algunas franjas de alta visibilidad, normalmente son de 2 pulgadas. Protección auditiva, con protectores para los oídos. Protección de pies y piernas, protección contra caída de alturas y protección corporal. Me voy a detener un poco aquí. La norma 30 aquí en México nos habla de los sistemas preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma nos hace hincapié sobre los factores de riesgo a los cuales se expone el personal dentro de la organización: ruido, iluminación deficiente, temperaturas extremas, temperaturas elevadas o abatidas, presiones elevadas. ¿Cuál es el tema con todos estos riesgos? Nosotros debemos de tener en nuestro estudio de la norma 030 un análisis de los factores de riesgo a los cuales se expone el personal de la organización, adicional a los análisis de riesgo que nos piden las diferentes normas. En el país donde se encuentren, yo los invito a que hagan este diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo para validar la situación de su empresa, aunado a los estudios de ambiente laboral que se necesitan efectuar por parte de un laboratorio acreditado. Estudios de ruido, iluminación, de temperatura, para sobre esto determinar las medidas de ingeniería adecuadas y de aquí determinar, en caso de que no se pueda controlar el riesgo debido a la falta de inversión por parte de la empresa, cuál sería el equipo de protección personal como última barrera que yo debería de emplear. Ahora vamos a hablar de la protección respiratoria. El equipo de protección respiratoria nos ayuda a proteger contra los contaminantes ambientales, reduciendo la concentración de estos en la zona de inhalación o a niveles por debajo de los límites de exposición. ¿De dónde voy a determinar cuál es el nivel de protección adecuado? De las hojas de datos de seguridad y de los estudios de ambiente laboral efectuados por un laboratorio acreditado que me indiquen si es que existe presencia de sustancias o agentes químicos en el ambiente laboral superior a los límites de exposición considerados dentro de la misma norma, ¿de acuerdo? Para en México se emplea la norma 010 STPS 2014. Adicional, podemos hablar de la 027 que nos habla de trabajos de corte y soldadura. Y hablando un poco de temas de corte y soldadura,
podemos implementar bastantes controles colectivos de seguridad. Como controles adicionales puede ser el uso de las mascarillas de protección con filtros especiales para metales pesados y alguna careta o algún extractor local. La norma 033 nos habla de las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados y prácticamente nos habla de todo el equipo de protección especial que necesitamos para acceder a este tipo de lugares. El equipo de protección respiratoria se clasifica por el tipo de peligro contra el que protegen, su factor de protección y las sustancias específicas para las que están aprobados. También hay otras formas en las que comúnmente puede ver los respiradores clasificados. Por ejemplo, N95 es nivel de protección 95 y hay otros niveles de protección. Por ejemplo, si hablamos en una careta facial, normalmente estos niveles de protección pueden ir a 1000 o 10,000 dependiendo la seguridad que se tiene con cada uno de estos equipos. Ahora, selección del EPR o el equipo de protección respiratoria. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Primero, identificar y cuantificar los contaminantes frente a los que hay que protegerse. ¿Cómo lo voy a hacer? Debo de tener un listado de sustancias químicas de mi empresa, de cuáles son las sustancias que se emplean en los procesos, qué tipo de procesos tengo. ¿Son herméticos? ¿Son en aspersión? ¿Son en contacto directo? ¿O cómo se manejan los procesos químicos? Y de aquí validar sobre un análisis de riesgo y cuantificar mediante el apoyo de un laboratorio acreditado cuáles son los contaminantes que pudiera haber en el entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, las partículas a su vez pueden encontrarse en forma de polvos, nieblas o humos. Debo de entender el efecto de los contaminantes en la salud de los colaboradores, entender cómo puede afectar al organismo y al ser inhalados. Prácticamente en conjunto con el personal de servicio médico, debo de validar cuáles son las afectaciones que pudiera tener cada una de las sustancias químicas. En caso de no tener o no contar con el apoyo de un médico de planta, me puedo apoyar de las guías de referencia, en este caso serían las hojas de datos de seguridad o las fichas técnicas de las sustancias. ¿Para qué? Para validar cuáles son los riesgos a los cuales pudiera estar expuesto el personal. Ahora, el paso 3 es seleccionar el equipo de protección más apropiado. Debe hacerse o efectuarse siempre por una persona que conozca las condiciones de trabajo y los beneficios y limitaciones del EPP. Formar a los trabajadores en el uso y cuidado de los equipos, una vez que el equipo de protección ha sido asignado y seleccionado correctamente para que el usuario lo use de la mejor manera posible. Ahora, tipos de equipos, hay equipos filtrantes, son equipos que utilizan un filtro para eliminar los contaminantes del aire inhalados por el usuario, y aquí pueden ser de presión negativa o de ventilación asistida, también llamados motorizados. Comúnmente estos equipos se emplean en minas o se emplean en equipos de soldadura y corte. Los equipos motorizados disponen de un motoventilador que impulsa el aire a través de un filtro y lo aporta a la zona de respiración del usuario. Equipos aislantes independientes al medio ambiente. Son equipos que aíslan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Proporciona protección tanto para atmósferas contaminadas como para la deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable, en este caso aire. Existen dos tipos, equipos de línea de aire o equipos autónomos. Aquí lo que debo de considerar en caso de suministrar algún equipo de protección respiratoria son los valores límites de exposición, ¿de acuerdo? El TLB o el IDLH, que son de los valores más importantes a considerar de acuerdo a los riesgos que pudieran estar presentes en los diferentes procesos, ¿de acuerdo? Ahora, algunos equipos de protección respiratoria pueden ser con una pieza o adaptador facial, que es una máscara, media máscara, casco o una capucha.
y debo de determinar cuáles son los equipos de respirador que voy a emplear. Pueden ser equipos filtrantes, como los cartuchos contra partículas, ¿de acuerdo? O las mascarillas, dependiendo las sustancias o los agentes químicos que se encuentren en el ambiente de trabajo. O pueden ser equipos aislados en un medio de trabajo en donde se tenga que adicionar de forma independiente aire o algún oxígeno en caso de ser necesario, en caso de emergencias. Y estos son equipos que son de línea directa o pueden ser equipos autónomos, ¿de acuerdo? Para esto es importante entender que hay códigos de colores de los filtros de los respiradores. Por ejemplo, dependiendo la banda de color en los filtros o en los cartuchos o en los filtros, me va a decir las aplicaciones principales. Por ejemplo, una banda dorada son gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición de 65 grados. Otra banda dorada A son gases o vapores orgánicos con punto de ebullición superior a los 65 grados. Una banda amarilla, dióxido de sulfuro o cloruro de hidrógeno. Una banda verde, amoníaco. Una banda negra, monóxido de carbono, vapor de mercurio o algún otro. Es importante entender e identificar el equipo de protección respiratoria apropiado a mi proceso y determinado conforme a los riesgos de proceso. ¿Cuál es el verdadero problema cuando llega un comercializador de equipo de protección personal que no entiende los riesgos a proceso? ¿Por qué? Porque llega a una visita de 1 o 2 horas y con esa visita ya determinó el equipo que se requiere. ¿Qué es lo que yo les recomiendo aquí? Realmente validarlo mediante un estudio adecuado y sobre ese estudio considerar el equipo de protección personal en caso de que lo empleen en sus plantas como la última barrera, pero que lo haga un especialista que se ponga a revisar el proceso, analizar el riesgo, revisar las hojas de datos de seguridad, considere el nivel de riesgo residual y sobre eso les dé las recomendaciones más adecuadas para su proceso. Ahora vamos a ver un poco los diámetros comparados en el tema de micras del cabello humano. El cabello humano tiene de 50 a 70 micras, ¿de acuerdo? Entonces está muy, muy pequeñito. Ahora, vamos a ver las áreas de peligro. En nasofaringe, pues prácticamente la entrada a la nariz. Contaminantes del aire entre 5 y 10 micras, ¿de acuerdo? Entonces, si entra un cabello a la nariz, pues prácticamente va a ser complicado que este puede ingresar al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si entran las tráqueas, son de 3 a 5 micras, los bronquios es de 2 a 3 micras, los bronquiolos es de 1 a 2 micras y los alveolos de 0,1 a 1 micra. Ahora, comparado con las partículas, el polen, el hollín, el mojo o el polvo, tiene 10 micras, ¿de acuerdo? Para que más o menos determinemos, en caso de estar expuesto a partículas, las vías de entrada. 5 micras, la caspa de la mascota. 2.5 micras, partículas de combustión o compuestos orgánicos como los metales. 0.3 micras es el tamaño de partícula que un filtro de la EPA puede atrapar, ¿de acuerdo? Dependiendo las certificaciones o acreditaciones, NIOSH o el equipo que tengamos, debemos de determinar cuáles son las áreas de peligro en caso de estar en contacto con contaminantes químicos. Que es importante entender que hay hojas de datos de seguridad. En Latinoamérica, algunos países, El Salvador, Guatemala, Honduras, aún no se actualizan al sistema globalmente armonizado de sustancias químicas. ¿A qué los invitamos? A que investiguen un poco del tema. ¿Por qué? Porque hay países en Latinoamérica que aún siguen empleando el rombo de seguridad o las MSDS, que prácticamente es la traducción de las hojas de datos de seguridad, pero con el sistema anterior, ¿de acuerdo? Entonces, entender la sustancia química
entender los procesos, entender las propiedades de la sustancia, las medidas de control, las consideraciones sobre la eliminación, información toxicológica, estabilidad y reactividad, entre algunas otras consideraciones de las hojas de datos de seguridad. Aquí, punto importante, de la matriz de sustancias químicas que ustedes tengan en su empresa, vamos a identificar aquellas que tienen el pictograma de riesgo de cáncer o CMR, que es carcinogénico, mutagénico o teratogénico, y sobre estas tomarle mayor prioridad al control que se está implementando. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede provocar una enfermedad laboral porque las personas no emplean de la mejor manera el equipo de protección que se les suministra o no se tienen los controles de seguridad adecuados para minimizar una afectación de este nivel al personal de la organización. Ropa de protección. Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la persona y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros, básicamente. Lesiones del cuerpo por agresiones externas, riesgo para la salud o molestias vinculadas al uso de prendas de protección. Ropa de protección frente a un riesgo de tipo mecánico, y las agresiones mecánicas están diseñadas a este tipo de ropa esencialmente consiste en rozaduras, pinchazos, cortes o impactos. En la actualidad existen muchos materiales especiales para esto, que son ropa desarrollada con paramidas, como el Kevlar o el Guarón y otras fibras sintéticas, resistentes a la abrasión, resistentes a la exposición a elevadas temperaturas. Ropa de protección frente al calor y al fuego, diseñado para proteger frente a agresiones térmicas en diversas variantes, que pudieran ser fuego, que es transmisión de calor, convectivo, radiante y por conducción, o proyección de materiales calientes, muchas veces en el tema de trabajos de corte y soldadura o fundición de aceros. Finalmente, en lo relativo a las características de protección, se habla de niveles de protección en las acreditaciones o certificaciones que debe tener la ropa. Propagación limitada de la llama, un nivel de prestación o de protección de 0 a 1. Resistencia al calor convectivo, hay 5 niveles de protección o de prestación. Resistencia al calor radiante, hay 4 niveles. Resistencia a la salpicadura de aluminio fundido, hay 3 niveles. Resistencia a la salpicadura de hierro, hay 3 niveles. ¿Y qué nos dice? Que cuando mayor sea el nivel de protección o el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado a dicho nivel. Ahora, ropa de protección frente a riesgos químicos. Los riesgos químicos presentan la particularidad de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para cada compuesto químico frente al cual se busca proteger al colaborador. ¿De acuerdo? Aquí normalmente es el factor de toxicidad o peligrosidad en contacto con vía cutánea o transcutánea, que es contacto directo con el material. Así, para cada pareja constituida por el material de la prenda o producto, es preciso fijar los niveles de protección. Dichos niveles en la protección a riesgos químicos van del 1 al 6, el 1 de menor protección y el 6 de mayor protección. No, al revés, una disculpa. El tipo 6 es de menor protección y el tipo 1 es de mayor protección, ¿de acuerdo? Estanqueidad limitada a las salpicaduras y proyecciones de partículas es el tipo 6. El tipo 5 es hermético frente a partículas. El tipo 4 es hermético frente a aerosoles o líquidos pulverizadores, que aquí ya entre el Tyvek, Taichem o cualquier otra marca. El tipo 3, hermético frente a líquidos. El tipo 2, hermético frente a gases, enlaces no herméticos o conexiones. Y el tipo 1, hermético frente a cualquier gas. Ahora, los trajes de protección establecen además la siguiente clasificación. El tipo 1 debe ser herméticos a productos o gases que cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección respiratoria. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. Se subdividen en tipo 1A y en tipo 1B. El tipo 1A lleva el equipo de protección respiratoria dentro del traje,
El tipo 1B llevan el equipo de protección respiratoria al exterior del traje y aquí el tipo 1C van conectados con una línea de aire respirable. ¿De acuerdo? Aquí normalmente encontramos los trajes hazmat. Trajes tipo 2 son como los del tipo 1C, pero sus costuras no son estancadas. Todos ellos están constituidos por materiales no tan transpirables y con resistencia a la permeación. Trajes tipo 3 tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de chorro a presión y todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. Tipo 4 tienen conexiones herméticas para químicos líquidos en forma de spray. Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, pero tienen que ofrecer resistencia a la permeación. Tipo 5 tienen conexiones herméticas y están confeccionados por materiales transpirables. Al nivel de prestación se mide por la resistencia a penetración de las partículas sólidas. Y el tipo 6 ofrece una protección limitada frente a las salpicaduras de productos químicos. Están confeccionados con materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a penetración de líquidos. Vamos a hablar de protección contra caídas o sistemas de protección para alturas o para trabajos peligrosos. Dependiendo su país, aquí en México es 1.8 metros sobre el nivel del suelo o inferior al nivel del suelo, cualquier trabajo en alturas. Dependiendo su país, puede aplicarles a 1.3, puede aplicarles a 30 centímetros, a 1.20 metros a nivel del piso. Es necesario establecerlo dependiendo del país donde ustedes se encuentren. El sistema anticaídas es un equipo de protección personal que protege a la persona ante el riesgo de una caída en alturas. Su finalidad es sostenerlo y frenar el cuerpo del usuario en determinados trabajos en caso de haber caído, evitando consecuencias derivadas de la misma. Prácticamente es un sistema de frenado. ¿De qué se constituye? De un arnés anticaídas, que es un dispositivo de presión del cuerpo destinado a detener las caídas y que puede estar constituido por elementos, bandas, hebillas y otros dispositivos ajustados de forma tal que sujeta al cuerpo del colaborador. Punto importante sobre los arneses. En bastantes ocasiones, cuando hemos impartido el curso de trabajo en alturas en las empresas, nos encontramos de que las personas o los encargados de área compran arneses, pero compran arneses estándar, con una dimensión estándar o una talla unitalla. En cualquier marca, ¿cuál es el problema? Que muchas veces el arnés lo usa una persona un poco robusta en cuerpo y también lo usa un colaborador que está súper delgado y tiene que hacerse el ajuste adecuado del arnés. Muchas veces no se ajustan y por ende se sufren accidentes. ¿Qué les recomendamos? Como lo dice la definición del EPP, equipo de protección personal, que compren, de ser posible, el equipo de protección personal a cada uno de sus colaboradores, ¿de acuerdo? No compren un EPP y lo hagan colectivo. ¿Por qué? Porque si yo compro un EPP de talla grande y lo usa la persona que le queda el de talla chica, va a haber un error y yo mismo estoy anteponiendo la seguridad del colaborador a la compra de un equipo. Elementos de amarre o anclaje, que es un componente de un sistema anticaídas, puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico o banda. Y componentes de la conexión, conectores, absorbedor de impacto o bandolas. Tipos de arneses, arneses clase A, detención de caídas, ascenso y descenso controlado tipo D, acceso a espacios confinados con arillos superiores y de posicionamiento de trabajo clase P. Con arillos laterales. Ahora, protección ocular o facial. Se puede reducir las lesiones oculares formando a los trabajadores para reconocer los peligros para la vista que puedan encontrar y mediante el uso y cuidado apropiado de los equipos para protección ocular. Pueden ser caretas, lentes, mascarillas y esto nos ayuda a evitar riesgos por proyección de partículas extrañas, salpicadura de sustancias químicas, quemaduras por fuentes luminosas, impactos y o golpes. Gafas de protección de montura universal son protectores de los ojos
Están acoplados a una montadura con pastillas, con o sin protectores laterales. La mayor parte de estos lentes o gafas se utilizan en laboratorios, ¿de acuerdo? Gafas de montura integral son protectores de ojos que encierran de manera estancada regional u orbital el contacto con el rostro. Normalmente las gafas que le damos al personal de planta. Pantallas de protección, pantallas faciales, es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro. Pantalla de mano, son pantallas faciales que se sostienen con la mano. Pantalla facial integral son protectores de los ojos que además de los ojos cubren la cara, garganta y cuello, normalmente para actividades de corte o proyección de partículas. Pantalla facial montada se acuña al considerar que los protectores de los ojos con protección facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza o en conjunto con el casco. Protección en manos, guantes destinados a proteger total o parcialmente las manos. También pueden cubrir parcial o totalmente el antebrazo y el brazo. Categorías de los guantes. Categoría 1, 2 y 3. Las categorías 1 están diseñados de manera sencilla para proteger contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a exámenes de certificación y el fabricante o distribuidor puede emitir un autocertificado. Yo como fabricante puedo decir que mis guantes están ok. Categoría 2, de diseño intermedio. Protege de riesgos intermedios, es decir, que no puedan causar lesiones graves o la muerte, y son certificados por un laboratorio u organismo notificado. Categoría 3, de diseño complejo. Protege contra riesgos de lesiones irreversibles o la muerte y son certificados por un laboratorio u organismo notificado, más de un control de fabricante por parte del mismo organismo. Algunos guantes que podemos encontrar en la categoría 3 son los guantes para riesgos eléctricos y los guantes para sustancias químicas o riesgos biológicos. Niveles de protección, hay una norma que se acaba de actualizar, es la EN 388 que nos habla de peligros mecánicos. La EN 407 nos habla de peligros térmicos. De protección química, la EN ISO 374-1 en tipo A, tipo B y tipo C. Contaminación radioactiva, la EN 421. Microorganismos, la EN ISO 374, la 5. Protección contra bacterias y hongos. Y riesgos del frío, la EN 511. Para entender esto, muchas de las veces los números de protección van del 0 al 4, en donde el 4 es el de mayor protección. Si ustedes revisan sus guantes, van a ver estos pictogramas y van a poder determinar el nivel de protección que se tiene. Lógicamente, si hablamos de corte o de un riesgo de abrasión y el riesgo 4 viene marcado en el guante y los guantes son muy robustos, es porque son de mayor protección. ¿De acuerdo? Ahora, protección en cabeza. Los cascos de seguridad protegen la cabeza de peligros y golpes mecánicos. Tienen un arnés en la parte interna, el cual debe de estar intacto y debe ser correctamente instalado y usado por el colaborador. Ahora, un casco sin barbiquejo no es un casco, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el casco suele caerse. Aunque yo le ponga una matraca milimétrica al casco, ¿qué voy a ocasionar? Que en un descuido el casco salga proyectado por un golpe o impacto contra alguna estructura. Protección de pie y pierna. Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección del pie y pierna en cierta actividad. Ahora, como los dedos de los pies son las partes más expuestas, una puntera metálica es un elemento esencial, o actualmente existen las punteras de plástico o de poliamida. ¿Qué debo de garantizar en la selección del equipo de protección personal calzado? Que sea adecuado al proceso. Si tengo actividades de mantenimiento eléctrico, que sean dieléctricos. Si tengo actividades de sustancias químicas, que sean adecuadas para las sustancias o el ambiente de trabajo donde se desarrollen la intervención o trabajos. Si voy a intervenir en un área donde existe un riesgo de resbalón o superficies lisas que tengan agarre especial para este tipo de superficies.
De acuerdo al tipo de proceso, debo determinar el equipo de protección. Nuevamente, no es ponerle las mismas botas a todo el personal de la empresa, no es darle los mismos guantes. Ahora, ¿qué es lo que sí se debe definir? Hay equipo de protección personal básico y equipo de protección especializado, comúnmente empleado para trabajos de alto riesgo. En el equipo de protección personal básico yo puedo definir que cruzando la puerta que accesa a operación o a proceso, mínimo usar guantes, tapones de protección auditiva, casco en caso de ser requerido y bota de seguridad. Tal vez un chaleco en caso de que lo requiere, y eso va a ser lo mínimo. Oye, que aquí no hay riesgo de golpe en cabeza, perfecto, quitamos el casco. Oye, que no hay ruido, perfecto, quitamos el tapón. Entonces, cada uno de estos equipos básicos los van a definir ustedes. Ahora, si algún accidente se suscita en la planta, la empresa pues es responsable de todo lo que sucede al interior de la organización. ¿Es necesario que las señoritas de oficina traigan sus botas o pueden traer zapatillas? ¿Quién lo va a definir? El análisis de riesgo. Nos ha tocado entrar a bastantes empresas en donde existen compañeritas de seguridad y no ponen la regla del uso de equipo de protección personal o compañeritos y no ponen la regla porque les da miedo recibir una ofensa o que se ofendan las personas o que se molesten. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ser tajante. Y si hay señoritas de finanzas, del área de compras, ¿sabe qué, señorita? Aquí hay un riesgo. Le pido por favor no traiga zapatillas. ¿Por qué? Porque muchas de las lesiones que ocurren en planta ocurren en las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se les dice que existen riesgos y ellos acceden a aplicar los controles de seguridad apropiados. ¿Por qué? Porque las botas no le lucen bien. Porque los zapatos al ingeniero no le quedan bien. Porque el ingeniero de ingeniería se ve muy bonito sin su calzado de seguridad y si le ponemos calzado de seguridad ya no le gusta. Entonces, el príncipe necesita tener sus zapatos bonitos. Entonces, no, la seguridad es sí o sí. ¿De acuerdo? Se deben de cumplir y seguir las reglas por todo el personal de la organización. ¿De acuerdo? Incluidas las señoritas y los señoritos de la empresa. Ahora, el plan de implementación del equipo de protección personal. Estas son las siguientes etapas que nosotros les recomendamos. Efectuar la determinación de los procesos y actividades en planta, evaluar los riesgos a los cuales se pudiera estar expuesto por parte del personal, determinar los controles, implementar los controles, enfocarnos en no usar EPP, enfocarnos en controlar los riesgos desde la raíz, desde el problema. De nada me sirve determinar que hay ruido cuando es obvio y no controlo las fuentes de ruido. Y yo como especialista digo, ponles tapones. No, se controla el ruido, aísla el proceso, minimiza la exposición a los agentes químicos, compra un lavador de gases, compra un lavador de polvos. ¿De acuerdo? Implementar los controles, capacitación y conciencia. Debo de capacitar a la gente y reducir el nivel de riesgo, supervisar que se implementen los controles. Y si ya no me queda de otra, es una empresa que no invierte en seguridad, es una empresa que no le interesa a la gente, compren equipo de seguridad, compren el más barato, el más corriente, pidan las peores marcas, ¿de acuerdo? ¿A qué los invito? A que no le apuesten al equipo de seguridad. Siempre va a haber riesgos residuales, en efecto, pero le debemos de apostar a la ingeniería en seguridad, ¿de acuerdo? Con todo gusto les podemos apoyar en la implementación de ingeniería en seguridad en caso de evaluar sus riesgos y sus procesos. ¿Por qué? Porque debemos de llegar a eso. A final de cuentas, un negocio es rentable sí o sí. ¿Y qué se debe de garantizar? Que la seguridad de los colaboradores siempre esté presente y realmente tenga una importancia y relevancia para los encargados de planta o los dueños de la empresa. ¿De acuerdo?
No sé si hay alguna duda. Llegamos al punto en donde la seguridad es un arte, es el arte de preservar vidas, ¿de acuerdo? Porque tal cual alguien puede esculpir una obra, nosotros nos encargamos de cuidar gente, de preservar vidas, de garantizar la rentabilidad de un negocio, de hacer que las leyes se cumplan, de garantizar que las empresas no tengan multas. ¿Por qué? Porque es nuestra función. Muy pocas veces se ve, ¿de acuerdo? Pero honestamente tiene mucho valor y tiene un alto impacto para la empresa. No sé si hay alguna duda, comentario, algún comentario en el chat. ¿Qué les pareció? La próxima semana, me parece, vamos a tener el curso de ATEX, Atmósferas Peligrosas, si no mal recuerdo. Va a estar bastante interesante porque vamos a hablar de la clasificación de zonas. Es un curso muy técnico en la cual en México no existen normas. Existe la norma 1 de la sede, sin embargo no se profundiza en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, todo claro. Gracias, Leo. La norma 10. Perfecto, la importancia del EPP certificado. Agradezco mucho el aporte, Leo. Es importante aquí hacerles saber que ya tenemos nuestro canal de Spotify. Lo pueden consultar. Luis, por favor, me apoyas a subirlo. En este canal ya llevamos los 9 episodios que hemos subido con ustedes. Lo pueden consultar en Spotify para que puedan revisar los temas que se han venido impartiendo y con toda la confianza del mundo nos pueden dar feedback, nos pueden dar retroalimentación, porque lo que estamos tratando es aportar valor realmente a ustedes y que este valor pues, sea práctico y sea real o sea tangible de lo que nosotros hemos visto en las empresas. Si no hay dudas, preguntas, quedamos a sus órdenes. Les vamos a compartir el chat, el correo y el número de su servidor, el correo jorge.rodriguez@alter.com.mx y nuestro número de teléfono 442-142-6844. Con toda la confianza nos pueden escribir. Y Janet Nava, muchas gracias, Inge, como siempre, todo muy claro. Acreditación UNONH, un gusto, saludos a ustedes hasta, si no mal recuerdo, Salvador. Me pueden confirmar la empresa 1 de combustibles. Un gusto y saludos al equipo aquí en Latinoamérica. El Salvador, si no mal recuerdo, Guatemala. Recuérdenme, Honduras, creo que era Honduras. Sí, por favor, recuérdenme, acreditación 1, un gusto verlos conectados y saludos hasta su país. Estamos a sus órdenes, nos pueden escribir, nos pueden comentar. Ya acabamos de postear el canal de Spotify. Consúltenos, ahí estamos a sus órdenes. Tengan un gran día, ¿de acuerdo? Y quedamos al pendiente. Cuídense y hasta pronto. Iván Reyes Mejía, saludos desde Honduras. Saludos hasta Honduras, Iván. Uno Honduras. Saludos a usted y a los ingenieros de Uno que hemos tenido bastante foro con ustedes. Un gusto y esperamos verlos pronto. Saludos, gracias. Hasta pronto. Saludos, ingeniero Francisco Pacheco. Y saludos a MK Mantenimiento, que está por aquí conectado. Pero estamos a sus órdenes. Cuídense y hasta pronto. Chao.